viviré sin ti, Señor? Si solo tú, Jesús, tienes palabras de vida. Si subiera al monte más alto. Ser agradecidos es mucho más que decir gracias. Muchas veces, hermanos, no nos paramos a meditar y a considerar la importancia de que esta virtud, porque entiendo que es una virtud, que tiene que fluir en el corazón de cada persona, especialmente en el corazón de cada hijo de Dios, de cada hija de Dios. Que seamos verdaderamente agradecidos. Cuando digo verdaderamente agradecidos, esto merece una reflexión, que nos paremos a meditar, porque muchas veces no nos damos cuenta, pero estamos de alguna manera queriendo cumplir un poco con el papel, pero no vamos más allá de nuestra realidad y de nuestra condición humana, que muchas veces está afectada por un egoísmo personal y alimentada por una vanidad humana. Y eso afecta a lo que es el florecimiento de la virtud de una verdadera gratitud en el corazón del Hijo de Dios. Y esto denota de que no estamos tanto por ver la gloria de Dios, sino que estamos más pendientes de buscar nuestra propia gloria. Entonces digo que el ser agradecido es mucho más que decir gracias, porque a veces simplemente lo único que hacemos frente a realidades hermosas, hechos preciosos, es limitarnos a decir unas palabras, gracias. Y está bien, pero en realidad lo que está sucediendo es que esa virtud que viene del corazón de Dios como parte del fruto de una vida espiritual sana, se queda ahí estancada, limitada. Porque vamos a descubrir en esta mañana que la verdadera gratitud es obra en acción. De hecho, los americanos celebran el Día de Acción de Gracia. Se habla de este día y encabezando la realidad de ese día de dar gracias a Dios, acción de gracia. Claro que si te pones a analizar y a mirar un poquito el trasfondo y la fiesta y todo esto, indiscutiblemente vamos a darnos cuenta que, bueno, a lo mejor es otro paripé, como muchos fiestas que podemos estar los cristianos celebrando. No estoy en contra de las fiestas, estoy en contra de no tener un verdadero sentido en cuanto a lo que queremos llevar a cabo, y que en todo realmente podamos sentir que estamos honrando a nuestro Dios. Estamos honrando a nuestro Dios. Usted sabe, los americanos tienen la costumbre de matar el pavo y comerse el pavo y todo eso, en la fiesta de acción de gracia. Y empiezan, pues a darle gracias a Dios por esto, por lo otro. Y esto prácticamente se ha convertido ya como en una costumbre rutinaria. Yo digo que esta fiesta, présteme atención por favor, iglesia. Cada día, en nuestra experiencia real,
personal, usted y yo tendríamos que comprobar que hay una realidad de acción de gracia hacia nuestro Dios. Cada día. Y no tenemos a lo mejor que juntarnos para determinar cómo vamos a agradecerle al Señor. Eso entra también en la intimidad personal de cada uno de nosotros. Forma parte de la riqueza espiritual. Si esa virtud de un verdadero agradecimiento en el corazón del Hijo de Dios no está, me puedo atrever a decir que el desarrollo y el avance de la realidad de un crecimiento espiritual sano va a ser complicado. Va a ser muy difícil. Porque lo que estamos pudiendo comprobar, cuando simplemente nos limitamos a decir gracias, 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 simplemente la palabra. La realidad de acción de gracia, vamos a descubrir esta mañana, va más allá. Más allá que decir simplemente gracias. Quiero que vengan conmigo para leer la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5. ¿Lo tienen? Aleluya. Regálele una sonrisa bonita a su hermano que tiene al lado. Esa sonrisa que usted hace para convencer, para que alguien lo invite a comer. Aleluya. Verso 18. Dice la palabra, dad gracias. ¿En qué? ¿En qué? En todo. Bueno, hermana, tampoco se me enfade. En todo. No, es broma. Dad gracias en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con los líderes. Con todos. Dice, en Cristo Jesús. Este mismo versículo, la traducción, Nueva Traducción Viviente, dice, sean agradecidos en todas las circunstancias. ¿Sí? Pues esta es la voluntad de Dios para con ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Quiero leerlo nuevamente y quiero que usted reciba lo que creo que Dios le quiere dar. Sean agradecidos en toda circunstancia. Pues esta es la voluntad de Dios para con ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. No importa la situación que estamos atravesando, no hay excusa. No importa lo mal que usted se pueda estar sintiendo por las circunstancias. No importa lo grave del problema que usted esté viviendo. Ve más para allá. No importa el dolor que usted está sufriendo, aun cuando hay pérdida de seres queridos. En todas las circunstancias nos recomienda, nos insta la palabra de Dios a que seamos agradecidos. Claro, si está escrito, por algo es. Y tenemos que pararnos con la sencillez para preguntarnos si
¿estoy entendiendo esto? Y si lo estoy llevando a cabo o no. Porque lo más habitual, hermano, ya uno cuando tiene experiencia, se da cuenta de cosas que no sabemos gestionarlas, no sabemos manejarlas en los momentos puntuales, y como aquel que dice, se nos van las cosas de las manos. Porque lo más habitual cuando las cosas no te van bien es que nos quejemos, es que nos lamentemos. Incluso cuántas veces caemos reprochándole a Dios y echándole la culpa de nuestras circunstancias, de nuestro dolor, de nuestra fatiga, de nuestra escasez. Y eso lamentablemente y tristemente a veces ocurre y de continuo en nuestras vidas. Nuestro Padre Celestial, que nos ama con amor eterno, quiere sentarnos a la mesa del entendimiento y del conocimiento y enseñarnos que mientras estemos aquí en esta tierra y estemos en esta dispensación, en el mundo tendréis aflicciones, dijo nuestro Señor Jesucristo, pero confiar. Y el Señor lo que quiere es que en medio de las circunstancias adversas, buenas o malas de la vida, mantengamos una actitud de gratitud en nuestro corazón. Que nuestra gratitud no sea como ese termómetro que sube y baja en base al ánimo o al desánimo, sino que se mantenga ahí en un equilibrio, en un nivel de estabilidad y de seguridad. Nada me va a perturbar y nada me va a mover de mi fe en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay nada ni nadie que me pueda separar del amor del Señor. Estoy en esta convicción, estoy en esta seguridad, estoy en esta firmeza y nadie me va a robar esta verdad. Estas son las evidencias de un corazón que está en la realidad de un agradecimiento verdadero. Ser agradecido es una virtud de campeones. Porque el que consigue realmente implantar una verdadera gratitud en su corazón es el que empieza a moverse en triunfo, en éxito, sabiendo que es más que vencedor. El que está agradecido es la evidencia de que ha creído, y la fe que él está manifestando, que está recibiendo, le lleva a la realidad de tener un altar encendido, donde continuamente está desprendiendo la fragancia, el olor del agradecimiento puro y sincero a nuestro Dios. ¿Saben por qué? En primer lugar, porque ha reconocido lo más glorioso, lo más tremendo y lo más importante para un ser humano. Todos los seres humanos, por causa de la caída y la desobediencia del primer hombre, la primera mujer, estamos bajo la condenación del pecado y de la muerte. Entonces, ¿qué es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo? Él descendió para llevar a cabo la redención. La palabra redención quiere decir pagar un rescate. Nosotros estábamos presos bajo una maldición de pecado y de muerte, y éramos esclavos del pecado. Y Cristo vino a deshacer las obras del pecado. Y lo que Él vino a hacer, mostrando la realidad de la redención, Él vino con la disposición clara, contundente,
de pagar el rescate de nuestra condenación y de nuestra condición pecaminosa y de esclavitud. ¿Y qué es lo que hizo? Él vino con el precio. Y como dice el apóstol Pedro, no es un precio de oro ni plata, sino que Él vino con su propia sangre. La sangre pura y gloriosa del Cordero Eterno. Como dice que nuestro Señor Jesucristo entró en el lugar santísimo como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Dice, y no entró con sangre ajena como hacían los sacerdotes en el primer pacto, para que el pecado del pueblo quedase cubierto y Dios no desplegase su ira sobre la maldad que hay en los hombres. Y así el sacerdote una vez al año llevaba a cabo este sacrificio, este derramamiento de sangre, pero al no ser una sangre pura, pues no podía haber una redención plena y completa. Pero Jesús sí que tenía el requisito. Su sangre tiene el ADN de la salvación eterna, tiene el ADN de la sanidad eterna, de la restauración. Ahí está todo el beneficio para una humanidad perdida. Y Él viene con ese pago y Él baja al mercado de los esclavos y lleva a cabo la obra de redención. Y Él viene a redimir. La palabra redimir es pagar el precio que se requiere por el esclavo. Y una vez que ha pagado el precio, el dueño y señor del que ha sido es el que ha comprado con su sangre preciosa. Por eso la palabra de Dios dice que ya no nos pertenecemos a nosotros, sino que somos ovejas de su prado. Aleluya. Ahora, entendiendo esto, ahí es donde se inicia la realidad de lo que podríamos decir el altar del incienso. Es el altar de gratitud que se prende en el corazón, en la realidad de cada redimido por el Señor. Ahí está el fuego encendido, la aroma que sube a la presencia de Dios para decirle gracias, gracias. Pero esa gratitud no se queda en simples palabras, como lamentablemente muchas veces podemos estar cayendo en hacer. Quiero que vengan conmigo al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 17. Encontramos una enseñanza, una situación. Dice que Jesús iba de camino y le salieron 10 leprosos. La lepra en ese tiempo era una enfermedad terrible, incurable. Los efectos de esta enfermedad, pues las personas que la sufrían prácticamente se iban deshaciendo, se le iba pudriendo la carne, se le iba cayendo la carne a trozos hasta que se moría. Era como una maldición en ese tiempo, la enfermedad de la lepra. De tal modo que la persona que caía enfermo con lepra era apartado de la sociedad, apartado de su familia, apartado de su trabajo, apartado de todo y llevado ahí pues a cuevas o a rincones donde sufrieran todo el proceso de la enfermedad hasta que morían. Y no podían acercarse a la gente y de lejos tenían el deber de gritar: inmundo, inmundo, no se acerquen, porque nosotros somos inmundos.
Estos 10 leprosos, dice la palabra, de lejos empezaron a gritar: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. La lepra es un vivo significado de una vida pecaminosa. Es el pecado carcomiendo, rompiendo hasta provocar esa muerte y esa condenación eterna. Y estos 10 leprosos gritaron a Jesús, y Jesús le dio respuesta. Como siempre Dios da respuesta. No hay nadie lo he experimentado en mi propia persona, en mi propia experiencia, todos estos años que llevo en el Señor, y por lo que he podido comprobar con tantísima gente, no hay nadie que clame al Señor y que no tenga una respuesta. Y Jesús le dijo: ir y presentaos ante los sacerdotes. Y dice la palabra del Señor que mientras ellos iban, fueron limpios de su lepra. Fueron sanados de esa enfermedad tan terrible que los apartaba de su familia, de la comunión con su esposa, con sus hijos, anulados como personas útiles para trabajar y funcionar, y todo eso estaba ahí, en esa triste realidad de los que estaban enfermos con lepra. Una simple palabra, y obedecieron. Por eso es importante, cuando Dios habla, es importante obedecer. Dígale a su hermano: es importante obedecer. Y iban, fíjense, hermanos, que no es tan fácil. Acuérdense que había una ley, ellos no podían acercarse. Y lo que Jesús le dijo: ir y presentarse ante los sacerdotes. ¿Se paró a pensar eso alguna vez? Había una ley rotunda, no podían. Y desde lejos, pero la orden de Jesús: ir y presentarse. Y estos leprosos fueron en obediencia a la palabra de Jesús, y mientras iban, fueron sanados de su lepra. ¿Y a dónde vamos? La palabra del Señor, en el verso 17 del capítulo 17, no, verso 16, dice que solamente regresó uno. De los 10 que fueron sanados, yo me imagino, hermanos, me imagino, y casi le digo que no me equivoco, que todos de una manera o de otra dirían: gracias, gracias. Pero el tema de esta mañana es que podamos correr ese velo que a veces ciega nuestro entendimiento y no nos damos cuenta de cosas importantes para el progreso y el avance de nuestras vidas en Dios. Porque no es suficiente con decir gracias. La verdadera gratitud tiene que haber una demostración. Cosa que no hicieron 9 de esos leprosos que fueron sanados. Pero uno sí, dice, y se postró, se postró, vino a Jesús, se postró en tierra a sus pies, con su rostro en tierra a sus pies, dice, dando gracias. Dice, y este era samaritano. Otra enseñanza, hermanos.
A mí me encanta nuestro Señor Jesucristo, porque aprovechaba cualquier circunstancia. Bueno, esto era una historia real. Esto no era una enseñanza metafórica, ni era una parábola, era algo que sucedió. Y que nuestro Señor Jesucristo aprovechó precisamente para aclarar la hipocresía de muchos que se creen religiosos, que se creen santos, que se creen. Dice, y este era samaritano, y los judíos tenían pues un problema tremendo con los samaritanos y los aborrecían y no querían ni que se acercaran a ellos. Entonces, fíjese que en otra ocasión nuestro Señor Jesucristo también enseñó por parábola y hablaba de aquel que estaba ahí medio muerto en el camino, y pasó el sacerdote, lo miró y pasó de largo. Pasó el escriba, sacerdote, representante de lo que es el ambiente eclesiástico, religioso. Pasó el escriba, que es aquel que tiene pues un amplio conocimiento de las escrituras, de la ley. Y también lo miró y pasó de largo. Pero pasó un samaritano, un aborrecido, un desplazado, un apartado. Pero fue movido a misericordia y se acercó al que estaba medio muerto y cogió su aceite, cogió su vino. Usted ya conoce la historia, ¿verdad? Aquí es donde quiero que entremos, porque la verdadera gratitud es un problema del corazón. Usted puede ser muy religioso, yo puedo ser muy religioso, pero ser un ingrato y un desagradecido. Aunque por mucho que queramos disimular, la palabra de Dios, por su fruto los conoceréis. Lo que queremos es profundizar para que a ver si nos encontramos un poquito con nuestra propia realidad y que el Espíritu Santo nos ayude a provocar un cambio, que haya una transformación. Dejar de ser ingratos, desagradecidos, para ser verdaderamente agradecidos con Dios. Este hombre samaritano dice que cogió su vino, su aceite, lo curó, le hizo las primeras curas, lo montó sobre su cabalgadura, él se fue andando, llevó al herido hasta el mesonero, le dio orden al mesonero que lo cuidara, y si gastara de más, pues que él se lo iba a pagar. Hermano, evidencias. Porque a veces mucho bla 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 bla. ¿Y dónde están las evidencias de un verdadero corazón que está agradecido a Dios? Y que sabe que por mucho que da, por mucho que se derrama, por mucho que entrega, Él va a recibir mucho más, porque esa es la ley del reino de los cielos. ¡Aleluya! De 10, solo uno volvió a darle gracias y se postró con rostro en tierra. Y Jesús dijo, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? Muchas veces pensamos que el Señor no se da cuenta de lo que estamos haciendo. Esta palabra a mí me indica, me señala de que el Señor se percata de todas las cosas. ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Hermano, créame que es importante entender esto, porque a veces estamos contaminados y estamos tan ciegos que ni nos damos cuenta de las cosas. Y lo peor de todo el chiste de todo el cuentico, es que pensamos que Dios tampoco se da cuenta. Pero Él dice, no eran 10 los que fueron limpios, los que fueron sanados.
¿Acaso los que estamos aquí todos, del más grande al más pequeño, no hemos sido rescatados del mercado de la esclavitud? ¿No hemos sido liberados de la maldición del pecado y de la muerte? ¿Cuántos van y se postran a los pies de Jesús? ¿Cuántos van y le dan gloria a Dios por lo que han recibido? ¿Cuántos entran en ese proceso de vida? Porque es un proceso de vida. Número uno, necesitamos entender la verdadera gratitud, y sin demostración real no hay gratitud. Número dos, necesitamos ser agradecidos para ser reconocidos. Señor Jesús dijo, solo y bajo vuestro contexto, bajo vuestro paradigma, este es un extranjero, un desechado, un repudiado. Pero ese es el único que vino a mostrar verdadera gratitud. ¡Qué tremendo! Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha hecho salvo. Aquellos se llevaron la sanidad. No es lo mismo, hermano, una salvación eterna que una sanidad temporal. Porque por mucho que nosotros queramos deleitarnos en este tiempo, tenemos los días contados y cuando llegue el momento tenemos que salir. Pero ¿qué pasa, hermano? Se acabó ya la vida. Justo cuando la palabra de Dios nos dice que empieza la verdadera vida, es cuando nosotros terminamos por el error de nuestro entendimiento y por no vivir la realidad del proceso de la vida eterna ya desde el mismo momento que tenemos un encuentro con Jesús. En el hecho de que he recibido, no hace falta ser muy listo, muy inteligente, ni haber hecho estudios profundos de teología para darnos cuenta del valor de la redención. Ya tiene que estar encendido el altar de la gratitud. Continuamente tiene que subir el aroma de las acciones de gracia. Cuando digo acciones de gracia, más adelante vamos a darnos cuenta de lo que significa y de lo que representan las acciones de gracia. Número 3, la verdadera gratitud llega al corazón de Dios. Llega. Y me atrevo a decir que cuando Dios recibe una manifestación de una verdadera gratitud, se goza, se deleita el Señor. Y sabe, volviendo a los 10 leprosos, si empezamos a sacar estadísticas, pues cuánta alegría podríamos llevar al corazón de Dios manifestando verdaderas acciones de gratitud. Pero si nos fijamos, ¿verdad? 10, de 10, 1. Ese 1 representa el 10% de los 10. El 9 representa el 90%. Hablando de estadísticas reales, pues uno solo ha traído alegría al corazón de Dios. Y un 10% ha traído alegría al corazón de Dios. Y el 90% restante han traído tristeza al corazón de Dios.
Porque Dios ha comprobado la ingratitud del corazón de la gente, que teniendo motivo más que suficiente para salir corriendo y postrarnos a los pies de Jesús y darle gracias con todo nuestro corazón, nos hemos ido corriendo a nuestros quehaceres. No está mal ir a la familia y celebrar con la familia. No está mal ir al trabajo y decir, oye, cuenta conmigo otra vez porque estoy aquí sano. No está mal todo eso. Pero hermano, la garantía de que usted viva una vida dichosa, feliz y fructífera está en vivir la realidad de la gratitud de un corazón que ha sido liberado por la gracia de Dios. Por la gracia. Porque no nos merecíamos nada. Y esa era nuestra triste condición. Pero por amor de Él, Él se dispuso a dárnoslo todo. Y nos lo ha dado todo. La verdadera gratitud llega y toca el corazón de Dios y trae alegría al corazón de nuestro Dios. Me encanta recordar la historia real también que nuestro Señor Jesucristo vivió y observó. Y Él llamó a sus discípulos y le dijo, niños, mozos, venid, acercaos, escucharme. ¿Habéis visto todos estos? Están dando a las ofrendas para el Señor. Pero todos estos están dando de lo que les sobra. Pero mirad a esa viudita. ¿Veis esa viuda? Esa viuda. Dice de su pobreza. Esto es tener el altar de la gratitud bien encendido. De su pobreza, dentro de su condición, dio todo lo que tenía. Sus únicas 2 blancas la entregó para el Señor. Pero esto trajo alegría al corazón de Dios. Literalmente dice Juan 21:3, dice, y dijo, en verdad os digo, esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios lo que les sobraba, mas esta de su pobreza echó todo su sustento. Analicemos, pensemos, ay Dios mío, cómo nos cuesta ofrendar. Ya no digamos diezmar, ser fieles a nuestros diezmos. Pareciese que le estamos haciendo un favor a Dios, o estamos haciendo un favor a la obra o al pastor. Todo el que da con un corazón agradecido se está haciendo un favor a sí mismo. Porque lo que está haciendo es evidenciando que tiene una base poderosa, que tiene un corazón agradecido, verdaderamente agradecido. ¿Sabe una cosa? Que el que tiene un corazón verdaderamente agradecido, nadie pasará por su lado que tenga necesidad sin que le cubra, le ayude. Mire de qué forma lo levanta, lo sana, lo restaura, lo acompaña. Nadie. Qué terrible es el egoísmo. Eso es otra lepra. Una lepra que a lo mejor no la podemos comprobar físicamente en las marcas, en la carne, pero se ve en las acciones, en los agravios, en el dolor que provocamos en nuestras propias relaciones en vez de tener la virtud de la gratitud y darle gracias a Dios porque tengo un hermano. Es verdad que es cabezón, pero me encanta mi hermano cabezón porque Dios
lo ha aceptado tal y como es, y yo le amo así tal y como es. Pero nosotros ponemos nuestras distinciones, ponemos nuestras etiquetas. Este sí, este no, este me gusta, este no me gusta. Y andamos siempre como los judíos con los samaritanos. Y Jesús dice, hey, parar. Lamentablemente y tristemente, estos tienen un corazón más sano que vosotros. Pues la palabra a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A mí no me importa de dónde vengo, no me importa el color que tengo, no me importa el lenguaje que hablo. A mí lo que me importa es que el Señor me reconozca como su hijo. Donde ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni escita, ni circuncisión, porque Cristo es el todo en todo y para todos. Entender esta realidad y esta verdad es lo que realmente a mí me tiene que mover a la realidad de tener la relación donde el altar del incienso, mi corazón, donde la gratitud real, digo real, por lo verdadero, manifestando en obras reales. A veces estamos ahí con agravios, estamos ahí con tonterías, y nuestro orgullo no nos permite ni tan siquiera razonar en el contexto espiritual para perdonar al hermano y traer sanidad y traer paz a la casa de Dios. Estamos ahí. ¿Sabes el problema? El problema de fondo es que no hay gratitud. Si fuéramos agradecidos, nos daríamos cuenta de que yo era un esclavo con todas mis miserias y que por la gracia y el amor de mi Señor Jesucristo, que fue al mercado de los esclavos y me dijo, ese tráelo para acá porque ahí tienes el pago. Dice la palabra que todos estábamos en el mercado de los esclavos. ¿Y quién podrá ponerse galones? ¿Y quién podrá decir que soy más o superior o mejor que el otro? Si todos salimos del mismo sitio, del mercado de los esclavos. Aleluya. Gracias, Jesús. Está hecho más que todos ellos. Qué hermoso es ver las cosas como Dios las ve. Flan, que era un cuadrante, quiere decir, hermano, es como si alguien echara 2 céntimos, por decir algo. Creo que Dios nos invita a echar una hojadita de una manera responsable y seria a nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Intentemos ver qué está pasando con nuestra propia vida. Antes de salir ahí al campo del chismerío y deleitarse ahí, mirando el defecto del otro. Hermano, no cometas esa insensatez. Sé sabio y mira qué está pasando con tu propia vida. ¿Sabe que el plan de Dios dentro del proceso de la restauración, del progreso de crecimiento espiritual, madurez espiritual, para poner sus dones espirituales, manifestar su poder, autoridad y gloria en cada hijo de Dios? Ahí estamos todos metidos. Carrera. Y en esta carrera, una carrera que la legitimidad está puesta con el sello del amor. Y dice que tenemos que ayudarnos mutuamente. Yo no sé, usted o yo, que puedo entender cuando dice ayudarnos. ¿Sabe por qué? Porque estamos necesitados. Sí, yo soy el pastor de la iglesia, pero yo lo necesito a usted. Necesito su apoyo, necesito su aliento, necesito su hombro. Yo sé que tú estás pensando, aquí lo tienes y tal. Sí, hermano, muy bien.
No digamos solamente gracias, manifestemos un corazón agradecido. Vamos a materia, estamos en el último. Dice, la verdadera gratitud es pura acción. Dicho de otra manera, la verdadera gratitud no es bla, 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 bla. La verdadera gratitud es pura acción. Acompáñeme al Salmo 100. El versículo 4, vamos a leerlo primero. Está ahí en el centro casi. Y nos dice esto. Entrar por sus puertas con acción de gracia. Por sus atrios con alabanza. Alabarle, bendecir su nombre. Amén. La verdadera gratitud es pura acción. Y aquí en este salmo, en estos cortos versículos, nos da una guía, una dirección. Y el versículo 1 dice, cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. La acción de cantar alegres. ¿Sí? ¿Usted piensa que hay un beneficio en cantar, alabar al Señor con alegría? Yo me imagino, porque son cosas que uno las vive, las experimenta. ¿Cuántos dan gracias a Dios por nuestro grupo de alabanza? Por nuestros ministradores de adoración y alabanza. ¿Le dan gracias a Dios? Bueno, pare ahí. Pues no basta con darle gracias. Dice servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Ay, hermano, pero si yo tengo problemas y tal, pues no voy a estar aquí siendo un hipócrita. Pues tendré que estar pues en base a las circunstancias. Ay, campeón, ¿quién tiene la culpa de que te hayas peleado con tu mujer en el camino y vengas aquí hecho una piltrafilla? Antes de entrar, ¿qué dice la palabra? Antes de presentar la ofrenda, arregla la cosa con tu esposa. Cabezón, pídele perdón si has metido la pata. Y cuando entres, entra con alegría. No venga a querer contaminar los ambientes. Servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado, porque hemos sido comprados por la sangre preciosa del Cordero, y eso tiene que levantar ese encendimiento, ese fuego hermoso de gratitud que se manifiesta en una acción de gracia. No estoy ahí medio muerto, no estoy ahí medio moribundo, estoy vivo, estoy alegre, estoy dichoso y tengo motivo más que suficiente para alabar, para glorificar, para postrarme, para rendirme, para darle gloria, para darle honra al Rey, al Señor, al que fue al mercado de los esclavos y me sacó, me miró, tuvo misericordia de mí y extendió su mano y me trajo a su redil para ser oveja de su prado. Aleluya. Entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno,
para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Oh, Rabacayas. Aleluya. Aleluya. El gran compromiso que tenemos con nuestras generaciones, con nuestros hijos, con nuestros nietos. Si somos ingratos, desagradecidos, orgullosos, vanidosos, ¿qué herencia vamos a dejarle a estas criaturas? ¿Qué bien vamos a dar? ¿Qué bendición vamos a darle? Nos quejamos de cómo están los adolescentes. Quejamos cómo están circunstancias con los niños. Es triste. No podemos echarle la culpa. Los avances tecnológicos, los avances pecaminosos, la contaminación, todo tiene que ver. Escuche, este año es un año de retos. Estamos ahí buscando psicólogos para nuestros hijos. A ver si pueden encaminarlos. Lo que yo no he podido hacer, o lo que no he sido capaz de, busco a alguien con un oficio para que traiga un consejo medianamente sabio para mi hijo. ¿Sabe una cosa? Yo he llegado a la conclusión que cada niñito es un mundo. Y no podemos nunca medir con la misma medida a uno con otro. Hay unos de una condición y otros de otra. Hay unos que van a estar en la casa y se van a estar quejando y sin saber lo que tienen. Hay otros que se van a ir de la casa y van a vivir perdidamente. Pero lo que yo puedo decir por lo que he entendido en todo el tiempo que llevo en el Señor, esas pequeñas semillas de verdad, de la palabra, si la podemos sembrar sin ninguna opresión, sin ninguna carga, sin ningún legalismo, hacerlo con la gracia de Dios. Una semillita hoy, otra mañana, y así sembrar a nuestros hijos con la palabra del reino de los cielos. Puede ser que veamos un resorte que no nos gusta, incluso que se nos vayan, pero una cosa, cuando las cosas se les pongan crudas y se les pongan mal, a veces no entendemos los procesos y no queremos entender las enseñanzas. A veces nos queremos presentar delante de todo el mundo como los mejores, como los que hacen las cosas impecables. Mentira. Todos necesitamos aprender del Señor, aprender de la palabra de Dios. Pero la semillita de vida es nuestra responsabilidad. Esa palabra sabia, inteligente, sin opresión, sin carga, sin violencia. Porque cuando vuelvan en sí, aunque se hayan ido, dirán: en la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. A nadie le gusta pasar o atravesar estas circunstancias, estas pruebas tan duras. Pero para todo tenemos que estar preparados. Pero para esto, hermano, de base, de fondo y fundamento, tenemos que tener un corazón agradecido a aquel que nos rescató y pagó nuestra deuda, aquel que fue él mismo al mercado de los esclavos y compró nuestra libertad y nuestra sanidad con su sangre preciosa. Pero hermano, ¿qué pasa ahora? Si mis hijos ven que yo soy un ingrato, un usurero, un tacaño, que no soy dadivoso, que no soy agradecido, ¿ellos qué van a aprender? Si yo soy un egoísta, voy a sembrar en el corazón
hijos, puro egoísmo. Y lo que se siembra se recoge. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso recoge. Nos lamentamos, ¿no? Después queremos buscar, ay pastor, un psicólogo. Cristiano puede ser. O un psicólogo. Mira hermano, no estoy en contra de los psicólogos, no estoy en contra de los psiquiatras. Son gente que tienen una labor y son profesionales que te van a cobrar por lo que hacen y bien y tal. Pero yo digo, qué absurdo, qué torpes. ¿Qué vamos a hacer? En primer lugar, por no asumir nuestras propias responsabilidades como sacerdotes de nuestros hogares. En segundo lugar, por no mirar al libro de la mayor psicología y sabiduría e inteligencia espiritual eterno y poderoso, que es la palabra de Dios. Tomar compromiso con la palabra de Dios para decir, esto es lo que Dios quiere para mí y esto es lo que yo voy a abrazar y esto es lo que yo voy a enseñar a mis hijos con amor. Otra puerta abierta al enemigo para crear ambientes hostiles y malos. ¿Quién se va a poner a alabar al Señor con alegría cuando ya ha estado ahí con rencilla, con pleito con el otro hermano? ¿Quién se va a poner a saltar de gozo cuando sabes que te va a decir el otro que eres un hipócrita? Porque nos movemos en este guisado estúpido de la vanidad de nuestra mente. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé gracia y que cada decisión, como hablaba el jueves, escuche, si puede, pida la grabación de la predicación del jueves, porque necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. El título era déjate guiar por el Espíritu de Dios. Déjate, porque hermano, el Espíritu no te va a obligar a hacer las cosas que la palabra de Dios te enseña para que hagas para tu bendición, para tu dicha. Y termino diciendo, ser agradecidos es mucho más que decir gracias. Dios le bendiga. Gracias.